El Señor les bendiga ricamente. Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Bakersfield. Les invito a buscar Hechos capítulo 2, verso 33. Hablando de Jesucristo, el apóstol Pedro en este primer mensaje dice lo siguiente: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y la bendición de poder estar en tu casa para ser edificados y tocados por medio de tu palabra, la Biblia. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo nos guíe en esta exposición. En Jesucristo, amén. Mis queridos hermanos, hemos visto en el versículo número 22 que Jesucristo ha sido visto como varón aprobado por Dios. Y ahora en el versículo 33, como parte de este mensaje predicado por el apóstol Pedro a una audiencia de más de 3,000 personas que se había congregado tras el estruendo hecho cuando se derramó el Espíritu Santo, y en respuesta a la burla de algunos que decían esta gente está borracho, pues Pedro reconoce que Jesús es varón aprobado por Dios y públicamente da testimonio en el verso 33 que es un varón exaltado por la diestra de Dios, y está hablando de la exaltación de Cristo. Habíamos dicho que la exaltación de Cristo implica su resurrección, su ascensión, el sentarse a la diestra del Padre, e incluye también su segunda venida en gloria. Estuvimos viendo la semana pasada el hecho de el Cristo exaltado por medio de la resurrección. Hoy vamos a hablar del Cristo exaltado en la ascensión y en los otros puntos. Y es que la ascensión de Cristo es el complemento y la terminación necesaria de la resurrección, por cuanto es parte de la transición que Él experimentó de este mundo a la vida elevada de gloria. Recordemos que Jesucristo se levanta de entre los muertos con un cuerpo glorificado, un cuerpo que es incluso capaz, al parecer, de traspasar las paredes, el mismo cuerpo de gloria que recibiremos los creyentes en la resurrección cuando Él venga a por nosotros. Por tanto, esto nos va mostrando que estamos llamados a vivir en un estado de gloria, y que el futuro que le espera a los que creen en Cristo como Señor y Salvador es un futuro glorioso. La ascensión de Jesucristo fue profetizada, fue anunciada por Él mismo mucho antes de que Él fuera a la cruz y al Calvario. Si usted va al Evangelio según Juan, capítulo 6, en el versículo 62, la Biblia dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pues recordemos que aunque Cristo nació como un niño común y corriente, como usted y como yo, de María su madre, lo cierto es que antes de su encarnación, antes de hacerse hombre, Él habitaba junto al Padre y con el Padre en la eternidad. Si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el verso 14 dice que ese verbo que era con Dios y era Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, haciendo alusión a la encarnación. Entonces, Cristo viene de un estado de gloria por amor a nosotros, para traer salvación y vida eterna, se humilla hasta lo sumo y se hace pecado por nosotros, como dice otro pasaje de la Biblia, y luego, tras su resurrección, cuando es llevado al cielo, vuelve a esa condición de gloria, vuelve a ese estado glorioso. Entonces, el Cristo en el cual hemos creído es un Cristo que está en estado de gloria, y Él profetizó de antemano que subiría al Padre para tener aquella misma gloria que tuvo desde el principio. Luego, cuando leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 14, en el versículo 2, dice allí la Biblia, en boca de Jesús mismo, y son palabras que van llevando al creyente a un estado de consolación en medio de tanta angustia, a un estado de esperanza,
a una redirección de la vida y hace que los creyentes dejen de poner su atención en las cosas terrenales para que comiencen a fijar la vista en las cosas que son celestiales. Tal y como después va a enseñar el apóstol Pablo cuando dice, no pongáis la vista en las cosas terrenales, sino en las celestiales, donde está Cristo sentado. Y cuando habla de Cristo sentado, se está refiriendo a este estado glorioso de Cristo. Bueno, pues en Juan capítulo 14, verso 2, antes de Cristo ir al Calvario, dice lo siguiente, hablando de su ascensión a los cielos para su entronización y su estado de gloria, y al mismo tiempo anunciar así nuestra futura ascensión hacia el cielo, porque también en otro pasaje dice que cuando Cristo venga por segunda vez, a la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar y seremos arrebatados juntamente con Él en el aire y estaremos siempre con el Señor. Pero en Juan capítulo 14, versículo 2, la Biblia dice, en la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. ¿Y para quiénes son estas moradas? Pues son para todos los que creen en Jesús. Y estas son moradas de gloria, son moradas imperecederas, son moradas extraordinarias. De hecho, el libro del Apocalipsis las describe como una ciudad de calle de oro, mar de cristal, y todas sus paredes y su infraestructura es de piedras preciosas, etcétera, etcétera, donde no hay corrupción de ningún tipo, etcétera. Y dice la Biblia, muchas moradas hay. Y Jesús aclara, si no hubieran morada, yo se los hubiera dicho. Como diciendo, pero como sí hay moradas y hay para todo el que cree en mí, por eso hoy se los estoy diciendo. Entonces, note que Jesús dice, voy pues a preparar un lugar. Y qué maravillosas estas palabras, porque está hablando de que Cristo va a salir de este mundo, va a volver al Padre para preparar estas moradas, y estas moradas que Cristo ha estado preparando y está preparando no son para nadie más que para ti y que para mí que hemos creído en Cristo. Y es para todo aquel que abra su corazón a Jesucristo y crea y confiese que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es el Salvador. Por tanto, si tú quieres las moradas eternas que Jesús está preparando, debes de venir a Jesús. Debes de creer en Jesús. Debes de creer que Él ascendió a los cielos y está en un estado de gloria preparando un lugar para ti, porque Él dice, voy a preparar lugar para vosotros. Y acto seguido, con tremenda seguridad, el Señor dice en el versículo número 12, de cierto os digo, o sea, como esto es una afirmación, esto es una certeza, y declara Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Y ahora Jesús declara, porque yo voy al Padre. Y está hablando, está profetizando, está declarando de que cuando Él haya resucitado, Él iría ¿a dónde? Al Padre. Sería llevado al Padre. Pedro y los discípulos que están predicando y los aproximadamente 120 que recibieron probablemente estas lenguas de fuego, digo probablemente con respecto al número, puede que habían más, puede que habían menos, fueron testigos de la ascensión de Cristo. Ascensión ya cumplida, pero profetizada en pasajes como este. Entonces, vemos que desde siempre Cristo ha estado en un estado de gloria y aún cuando tuvo que pasar por el Calvario, Cristo estaba destinado a un estado de gloria. Pero no solamente Cristo, sino todos los que creen en Cristo como Señor y como Salvador. Y esta es una de las bendiciones que tú te estás perdiendo si no le has rendido tu corazón a Jesús. Luego en el capítulo 16, verso 5, dice el Evangelio, pero ahora voy al que me envió, dice Jesús. Recordemos que Jesús no viene por voluntad propia, independiente del Padre ni del Espíritu Santo, sino que Él viene a consecuencia de un pacto de gracia que hubo entre las tres personas de la Trinidad. El Hijo es enviado por el Padre aun cuando también viene voluntariamente. Y viene para satisfacer la justicia de Dios a fin de reconciliar a pecadores con Dios y el hombre pase de una condición de perdido a una condición de salvo. De una condición de humillado a una condición de gloria. Por eso el Hijo tenía que morir y resucitar y ascender y sentarse
a la diestra del Padre. Jesús dice, voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vais. Ahora, luego en Juan 16, verso 10, Jesús dice, de justicia por cuanto voy al Padre, y aclara que él va al Padre. Y en el verso 17 de Juan 16 vuelve a hablar al respecto cuando dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Y evidentemente estaba hablando de la ascensión de Cristo en un estado glorioso. ¿En qué estado se encuentra nuestro Cristo, hermanos? ¿En un estado de qué? De gloria, en un estado de gloria. Luego en el verso 28 de Juan 16, Jesús explica todo esto cuando declara, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Él vino de la gloria y Él va a la gloria. Y esto es maravilloso. Si usted sigue las páginas de lo que está enseñando Juan en el Evangelio, al llegar al capítulo 17, en el versículo número 5, la Biblia declara, ahora pues Padre, dice Jesús orando, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Recordemos que el estado de humillación ejecutado por Cristo en su encarnación, cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros y nació en Belén y fue acostado en aquel humilde pesebre y vino como una persona humillada, fue una autohumillación voluntaria. Dice el libro de Filipenses que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y se humilló a sí mismo. Pero la encarnación y su advenimiento en estado de humillación no niega su estado de gloria previo a ello. Recordemos que el estado de humillación fue por causa tuya y mía para identificarse con nosotros en el pecado a fin de poder morir eficazmente por la culpa y el pecado y darnos salvación y vida eterna. Pero aun cuando se humilló voluntariamente, Jesús siempre fue y será glorioso. Dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahora, esto del Jesús ascendido al cielo es una verdad creída y enseñada por los apóstoles. Cuando usted va a la Biblia, descubre que los creyentes del primer siglo creían estas cosas. Por tanto, tiene que ser parte de nuestro credo, que nuestro Cristo ascendió a los cielos en un estado de gloria, porque Él venció a la muerte, Él venció a la tumba. Y el Cristo que tú y yo tenemos es un Cristo entonces glorioso. Dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego el mismo apóstol Pablo, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo del 8 al 10, declara, por lo cual dice, subiendo a lo alto, y aquí va a mostrar la razón por la cual Cristo asciende al Padre, y vea que esta exaltación de Cristo glorioso, y por qué Pedro cuando le predica a aquellos creyentes dice que era varón glorioso, también trae sus bendiciones y beneficios para los que creen en Cristo. Subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué más hizo por medio de esa ascensión y esa entronización? La Biblia dice que dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Y en la garantía de que un día seremos llevados con el Padre. En la garantía de que así como Cristo ascendió, un día nosotros ascenderemos para estar por siempre con Dios, disfrutando de ese estado de gloria. En 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo número 16,
Luego el apóstol Pablo, instruyendo a este joven pastor, le dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y va a explicar en qué consiste ese gran misterio, esa gran verdad de Dios que está asociada con la piedad cristiana. Y es que Dios fue manifestado en carne. ¿Y a qué se refiere con el hecho de Dios manifestado en carne? Bueno, pues se refiere a la natividad. Al Cristo que se despoja de la gloria y se hace hombre, nace en Belén. Esa es la manifestación en carne. El Jesús hombre. Recuerde que Jesús tiene una doble naturaleza. Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. Bueno, pues Dios fue manifestado en carne. Y esto es una evidencia de que Jesucristo es Dios. Para los que niegan la Trinidad, aquí está Dios manifestado en carne. Cristo es la manifestación corporal de Dios. Cristo es Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Entonces la Biblia declara, Dios fue manifestado en carne. Después dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, fue creído en el mundo. Y está como que narrando todo lo glorioso de Cristo y recibido arriba en gloria. Y es que el Espíritu Santo justificó, aprobó todo cuanto Él hizo. Recordamos que Jesús decía, yo no hago mis obras sino las del Padre. Jesús decía, yo no hablo mis palabras sino las del Padre. Cuando Jesús es bautizado, el Espíritu desciende sobre Él. Y después vemos a un Jesús que lo mueve el Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto, por ejemplo. En griego la Biblia lo que dice es, el Espíritu lo impeló, lo empujó al desierto para ser probado. Era un hombre que hablaba por el Espíritu de Dios. Él luego dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y Él se movía ungido por el Espíritu de Dios. Por eso Jesús fue justificado por el Espíritu. Y cuando alguien es justificado por el Espíritu es porque alguien está en un estado de gloria. Y además de ello, Jesús fue visto de los ángeles. Primero porque los ángeles estaban en presencia de Jesús antes de la encarnación. Y ya durante su ministerio terrenal, los ángeles también estuvieron presentes. Allí en la tentación, los ángeles, ¿qué hacían? Dice la Biblia que les servían. Los ángeles estuvieron presentes en el momento de la resurrección. Y los ángeles vendrán con Cristo en gloria también. Ellos han contemplado la gloria de Cristo. Ellos son testigos del Cristo glorioso. Así como nosotros un día seremos también testigos presenciales del Cristo glorioso. Y digo presenciales porque lo cierto es que somos testigos del Cristo glorioso basado en la fe y en la verdad revelada por Dios en su palabra. Porque creemos lo que dice la palabra. Estas verdades han sido predicadas aún a los no judíos y es una verdad que ha sido creída en el mundo. Tanto así que miren, 21 siglos después, aquí estamos creyendo estas mismas cosas. Y dice que Cristo fue recibido arriba y dice que fue recibido en gloria. Fue recibido en gloria. No en estado de fracaso. Por eso no podemos pensar con respecto a la segunda venida de Cristo de que Él vino a completar algo que falló en la primera venida. Jesús no dejó nunca nada inconcluso. Cuando Él murió y resucitó, satisfizo plenamente la justicia de Dios para justificar a pecadores, reconciliarlos con Dios y llevarlos a este estado de gloria. Por eso Él fue recibido en el cielo en un estado de gloria. Y digo esto porque algunas personas piensan que Jesús no pudo completar su proyecto salvífico y por eso va a tener que venir de nuevo. Y no tiene nada que ver con eso. Jesús viene por segunda vez en un estado de gloria para establecer su reino, consumar su reino de una vez y para siempre. El reino ya fue inaugurado, va a ser consumado. Pero cuando Él fue recibido arriba fue en un estado
de gloria. Por otro lado, el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 3, dice, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, y mire qué hermoso esto, la imagen misma de su sustancia. Cristo es plena gloria. Amén, gloria a Dios. Su sustancia es una sustancia ¿qué? Gloriosa. Hermano, esto no se dice de ningún otro Dios. Esto no se dice de los ángeles. Esto no se dice de los creyentes ya fallecidos. Esto es algo muy de Jesucristo. Y dice que ese Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habiendo efectuado la purificación del pecado. ¿Dónde lo había efectuado? En la cruz del Calvario. Con su muerte y con su resurrección. Por tanto, la obra de Cristo es una obra completada. Es una obra entonces gloriosa, perfecta. No necesita añadiduras, no necesita reparaciones. La Biblia es clara, habiendo efectuado. No dice estando por efectuar. La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habiendo hecho esto, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue ascendido al cielo. Quiere decir que satisfizo la voluntad de Dios. Cumplió con la voluntad de Dios. Ejecutó la voluntad de Dios. Y verdaderamente expió la culpa por tu pecado y mi pecado. Expió la culpa de aquellos a quien Él en su infinita misericordia y en amor había elegido para que fuera ese pueblo santo y apartado para Él. Hebreos 4:14 dice que a causa de Cristo y de su obra es que Él es glorioso. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Y cuando habla de este gran sumo sacerdote, que es superior a Moisés, que es superior a Aarón, que es superior a Melquisedec, en el contexto de todo Hebreos dice de Jesús, que este sumo sacerdote que traspasó los cielos, está hablando de su ascensión gloriosa, Jesús el Hijo de Dios. Por eso retengamos nuestra profesión. Entonces Cristo traspasó los cielos también como sacerdote glorioso. ¿Qué hacía el sacerdote del Antiguo Testamento? Traspasaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo para entrar a la presencia misma de Dios en la intimidad, en lo más profundo de la intimidad del templo y ejecutar allí expiación por la culpa e interceder por la culpa del pueblo de Israel. Pues ahora tenemos uno que es más grande que Leví, uno que es más grande que Aarón, uno que es más grande que Moisés, uno que es más grande que Melquisedec, y que ha entrado de una vez y para siempre al lugar santísimo y está sentado a la diestra del Padre. Este no vuelve a salir de allí, sino que está ahí y no entra una vez al año, está ahí en estado de gloria intercediendo nada más y nada menos que por ti y por mí. Intercediendo por aquellos que han creído en Cristo como Salvador. Por tanto, si tú quieres que Cristo sea este sacerdote en estado de gloria que intercede por ti ante el Padre, ríndele tu corazón a Él. Cree en Él como Señor y Salvador y tendrás la bendición de tener un Cristo que intercede por ti, que aboga por ti, que suplica por ti. Yo no sé usted, pero cuando yo medito en la gloria de Cristo y en su oficio sacerdotal en un estado de gloria, valga la redundancia, exaltado a la diestra del Padre, yo me siento seguro. Porque si el todopoderoso Dios en estado de gloria está intercediendo ante el todopoderoso Dios porque son una Trinidad, yo me siento tranquilo. Por eso, como dice la Biblia, mi alma está confiada en Dios. Por eso puedo decir, Jehová es castillo mío y roca mía y es mi libertador.
Por eso puedo decir, Jehová guarda mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Por eso puedo decir, Él es mi pastor y nada me va a faltar. Por eso puedo decir categóricamente, Él es escudo y adar. Por eso puedo confiar de que 1000 y 10,000 caerán a mi diestra, a mi siniestra y a mí no llegarán. ¿Por qué? ¿Porque yo soy lindo? No. Porque tengo un Cristo sacerdote en estado de gloria, sentado a la diestra del Padre que intercede por mí. Y esto es lo que usted se está perdiendo si no ha creído en Cristo como Salvador. Y esto es parte del gran paquete de bendiciones que Dios tiene para tu vida si tú le rindes tu corazón a Jesucristo, creyendo en Él como Salvador, como Señor, como sacerdote y confiándote en sus manos como sacerdote. La gente hoy en día hablan de declara bendiciones y declara bendiciones y declara aquí, declara allá y ven a Cristo como si fuera un genio de la lámpara de Aladino que todo lo que le pido me tiene que dar. Y ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es mucho más grande que esa mentalidad. El Cristo de la Biblia es un Dios de gloria. Es un Dios al que no le tengo que estar recordándole nada porque sabe todo de mí. No es alguien al que le tengo que decir nada porque constantemente vela por mí. Esto no anula la oración, aclaro. Me refiero a la omnisciencia de Dios. Y esto es maravilloso. Y esto es gracias a su estado de gloria y que fue asumido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Por eso esta verdad fue creída por todos los creyentes y debe de ser creída por todos los creyentes. Y a eso se refiere Pedro cuando dice, varón exaltado en gloria por Dios. Hermanos míos, Hebreos 9:24 dice que Cristo no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presenta por ti y por mí. Y Él puede presentarse porque Él es sin pecado. Y como tiene un estado de gloria, puede presentarse ante el Dios glorioso. Y gracias a la acción justificadora de Cristo, también podemos nosotros acercarnos ante el trono de la gracia para encontrar la gracia para el oportuno socorro. Gracias a Jesucristo. ¿Por qué es importante esta ascensión? Porque expresa la declaración de que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio para Dios, un sacrificio que fue suficiente para perdón de pecado, aceptable y agradable a Dios, razón por la cual Él fue admitido a la gloria del cielo. Por eso Él dijo, consumado es, y entregó su vida. Dice Juan 14, verso 2 al 3. Voy a preparar lugar. Y después dice, vendré otra vez. Dice Hebreos 9, 12 al 15. Hablando de la salvación y del sacrificio. No por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿recuerdan que ahorita decíamos purificación? Bueno, pues ahora dice, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es redención? Rescate, libertad. Pero esa redención no es gratis. Porque redimir era pagar el precio de un esclavo. Con su muerte Cristo pagó el precio por tu culpa y mi culpa de pecado.
satisfizo la justicia de Dios y fue llevado al cielo. Eso significa que si fue aceptado en el cielo, significa que lo que hizo en la tierra fue agradable y aceptable ante Dios. Por tanto, ahora su justicia se imputa sobre los que creen en Él y tales creyentes vienen a ser libres en Cristo. Por eso la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso la Biblia dice que el que viene a Cristo está en verdadera libertad. Porque ha sido redimido, comprado de la esclavitud del pecado a la libertad con que Cristo hace libre a los que creen en Él. Las ataduras del pecado han sido soltadas y ahora uno puede navegar en libertad rumbo a la patria celestial gracias al sacrificio suficiente de Cristo. Por eso es que el sacrificio de Cristo es irrepetible, es único, exclusivo. Por eso después de su resurrección Él es aceptable en el reino de los cielos y es asumido al cielo. Porque con esta ascensión se está dando testimonio de que el Padre aceptó lo que el Hijo hizo. ¿Y por quién lo había hecho? Por pecadores como tú y como yo. Porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. Y por amor a ese mundo, ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Y cuando usted cree en el sacrificio de Cristo y que fue un sacrificio eficaz y exclusivo, así como Él fue aceptable ante Dios, así vienes a ser aceptable tú. ¿Por qué? Porque la justicia de este sacrificio se imputa sobre tu vida. Por eso la Biblia dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Así que si tú le rindes tu vida a Jesucristo, serás libre de pecado, serás libre de culpa, serás aceptable ante Dios y tendrás vida eterna. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, no es por ningún sacrificio que hagan los hombres, dice, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ahora dice aquí la Biblia, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, escuche esto, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando usted cree en el sacrificio de Cristo, su conciencia es limpiada. Su vida es limpiada. Y si Cristo fue ascendido al cielo y está sentado en estado de gloria, es porque lo que Él consiguió con la muerte y la resurrección logra que la conciencia del pecador sea limpiada. Dice el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y qué reciben los llamados? ¿Qué reciben los que son purificados, santificados, justificados, redimidos gracias a ese Cristo glorioso que ahora está sentado a la diestra del Padre en estado de gloria? ¿Qué reciben? Dice la Biblia, la herencia eterna. ¿Cuál herencia? ¿Cuál herencia? La herencia que Dios tiene para los suyos en el reino de los cielos. Eso recibirás si crees en Jesús como Salvador. La exaltación de Cristo en su ascensión es importante porque profetiza la ascensión de todos los cristianos. A Efesios 2:6 habla de que seremos llevados a los lugares celestiales. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos hizo sentar. ¿A qué se refiere? A ese futuro glorioso en el cual cuando suenen las trompetas los muertos en Cristo resucitan y sean llevados con el Señor.
Mira, aquí tiene un buen texto para cuando le venga un amigo testigo de Jehová diciendo que la herencia terrenal y que no vamos a estar en el cielo y nada de eso. Bueno, ahí dice que nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. Es importante porque los creyentes estamos destinados a contemplar la gloria de Cristo en su presencia, cara a cara, como dice el himno. Y así como el Hijo contempló al Padre tras la ascensión, asimismo nosotros contemplaremos a Cristo tras nuestra ascensión. Juan 17, 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Por tanto, mis hermanos, si el Hijo va a estar sentado a la diestra del Padre en el trono, y dice la Biblia que por voluntad de Cristo estaremos allí donde Él está, entonces indiscutiblemente seremos trasladados a un estado de gloria, viviremos en la gloria y en la presencia del Cordero por la eternidad. Quítese esa falsa enseñanza de los testigos de Jehová de que Cristo en el cielo y usted en la tierra. No, aquí dice que donde Él esté, estaremos nosotros. Allá usted si se quiere quedar. Yo no me quiero quedar. Y los que son de Cristo quieren estar donde está su Cristo. Y Él ha dicho, donde yo esté, ahí vamos a estar nosotros. Bueno, ¿y qué tal si será en la tierra? Bueno, no me importa que sea en la tierra. Mire, hermano, no me interesa si es en el cielo o en la tierra. Es donde esté Él. Y la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva en un orden completamente diferente a lo que conocemos hasta ahora. Y la Biblia dice, nos hizo sentar con Él en la gloria celestial. O sea que esto es una nueva creación en un estado celestial y glorioso, donde reinaremos con Cristo en la presencia de Cristo bajo el gobierno de Cristo. Aquello que me ha dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y para qué quiere Cristo que estemos con Él? Dice aquí, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oye, ¿usted no se ha dado cuenta que todos los planes de Dios son eternos? Empezaron antes de la fundación del mundo, todos. Entonces, ¿se da cuenta por qué Pedro le dice a los creyentes en el verso 33, varón, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa? ¿Por qué al pensar en todo esto, esa es la razón por la cual la gente creyó y fue añadida a la iglesia? Si tú no le has rendido tu corazón a Jesucristo, yo te animo a que hoy le pidas perdón por tus pecados, creas en Él con todo tu corazón en lo que Él es Dios hecho hombre, creas en Él como Salvador, en su sacrificio expiatorio y recibirás esta redención, purificación, justicia y herencia. Serás salvo. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana y la bendición de estar en tu casa para meditar en lo que ella dice con respecto al Cristo exaltado. Cuán bueno es meditar en lo que nos espera en tu presencia. Y como decía aquel viejo profesor, lo mejor está por venir. Y así es porque lo revela tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a proclamar estas buenas nuevas. Y oro por si en esta mañana o durante la semana este mensaje llega a corazones que aún no creen en ti, estos puedan ser movidos al arrepentimiento y a la fe en Cristo para salvación. En cuyo nombre oramos con acción de gracias. Amén.